Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Era una noche cálida de verano en Alicante, pero algo en el aire se sentía extraño. Me desperté de repente, desorientada. El sudor perlaba mi frente y mi camisón de seda color marfil se pegaba ligeramente a mi piel. Eran las 3 de la madrugada. El silencio del apartamento me resultaba ensordecedor. Entonces lo escuché, un ruido seco, como si algo pesado hubiese caído en el patio trasero. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana con precaución, apartando la cortina apenas unos centímetros. La luz de la luna iluminaba el patio, y entre las sombras distinguí algo que no esperaba, un perro enorme, de pelaje oscuro, que parecía más un lobo que un perro doméstico. Su presencia me inquietó, pero al mismo tiempo había algo en su mirada que me atrapó. Tomé mi bata azul celeste y la até alrededor de mi cintura. Mis pies descalzos rozaron el suelo frío mientras bajaba las escaleras hacia la cocina. Intenté convencerme de que simplemente debía ignorarlo, que se iría, pero una parte de mí no podía dejarlo así. Abrí la puerta trasera con cuidado y allí estaba, mirándome directamente, como si esperara algo de mí. «¿Qué haces aquí?», murmuré, sin esperar respuesta. El perro no se movió, solo ladeó la cabeza, observándome con una mezcla de curiosidad y agotamiento. Noté que su pelaje estaba lleno de barro, hojas secas y pequeñas heridas que parecían antiguas. Decidí que no podía dejarlo así. Corrí a buscar un poco de agua y un trozo de pan en la cocina. Cuando se lo ofrecí, se acercó con cautela, olfateó mi mano y luego comenzó a comer lentamente. «Lucas», pensé de inmediato. No sabía por qué, pero ese nombre parecía encajar perfectamente con él. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de no estar sola. Al mirar hacia la puerta de mi habitación, allí estaba él, acostado en el suelo, vigilándome. Me sorprendió lo rápido que se había adaptado a estar en la casa. Decidí llevarlo al patio para que explorara mientras me preparaba un café. Al salir, Lucas me siguió de cerca, sus enormes patas resonaban suavemente contra el suelo de madera. Era tan grande que su presencia parecía llenar todo el espacio. Me senté en una silla junto a la mesa del jardín, llevando un vestido ligero de algodón blanco que dejaba mis hombros al descubierto. Lucas se sentó a mis pies, observándome como si entendiera que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Cuando Santiago, mi esposo, llegó esa tarde, notó inmediatamente la presencia de Lucas. «¿Qué hace este perro aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Le expliqué brevemente lo sucedido, pero su mirada de desaprobación lo decía todo. «No necesitamos más problemas, Clara. Este perro solo va a causar caos». Lucas, como si entendiera las palabras de Santiago, se levantó y gruñó suavemente. Santiago retrocedió un paso. Me sorprendió la reacción del perro, pero al mismo tiempo me pareció curiosa. Hasta ahora nunca había visto a Lucas reaccionar de esa forma con nadie más. «No te preocupes, lo cuidaré yo», respondí, tratando de calmar la tensión. Esa noche, mientras Santiago estaba en el salón viendo la televisión, Lucas se quedó a mi lado en la cocina. Mientras preparaba la cena, noté cómo me seguía con la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban algo más que simple lealtad. Sentí un calor en mi pecho al saber que, aunque apenas nos conocíamos, Lucas ya estaba de mi lado. Los días pasaron y Lucas se convirtió en mi compañero inseparable. Sin embargo, cada vez que Santiago llegaba a casa, Lucas reaccionaba con desconfianza. Ladraba, gruñía e incluso se interponía entre nosotros si Santiago intentaba acercarse demasiado. Santiago estaba cada vez más irritado. «Ese perro tiene un problema, Clara. ¿No ves cómo me trata?»,
deberías deshacerte de él. Pero no podía. Algo en mi interior me decía que Lucas sabía algo que yo no. Una noche, mientras Santiago dormía profundamente, me senté en el sofá con Lucas a mi lado. Me incliné hacia él y acaricié su cabeza suavemente, sintiendo la textura áspera de su pelaje. Sus ojos me miraban con una intensidad que me hizo pensar, ¿qué intentas decirme? Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo extraño en el bolsillo de la chaqueta de Santiago. Un recibo de hotel de una ciudad que él decía no haber visitado en meses. Mi corazón se aceleró, pero decidí no confrontarlo todavía. Lucas, como si percibiera mi inquietud, se quedó a mi lado todo el día. Esa noche, mientras Santiago estaba en la ducha, revisé su teléfono. Lo que encontré me dejó sin aliento, fotos de una mujer y dos niñas pequeñas, acompañadas de mensajes cariñosos. Todo encajaba. Las largas reuniones de trabajo, los viajes frecuentes, las noches en las que parecía distante. Santiago tenía otra vida. Después de encontrar aquellas fotos y mensajes en el teléfono de Santiago, sentí que mi mundo se derrumbaba. Mis manos temblaban mientras apagaba la pantalla y la colocaba exactamente como la había encontrado. Lucas, siempre atento, se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi regazo. Era como si entendiera mi dolor. Esa noche apenas dormí. Santiago estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero cada vez que me miraba, sentía que todo era una mentira. Me pregunté cuántas veces había usado sus viajes de trabajo como excusa para estar con su otra familia. A la mañana siguiente, mientras Santiago desayunaba y yo intentaba fingir normalidad, Lucas no dejaba de observarlo. Sus ojos seguían cada movimiento de mi esposo. Y un gruñido bajo escapaba de su garganta cada vez que él se acercaba demasiado a mí. ¿Qué le pasa a este perro?, preguntó Santiago, visiblemente irritado. Nada, solo está cuidándome, respondí con una sonrisa que escondía mi rabia. Ese día, Santiago anunció que debía salir de viaje por trabajo. Mientras empacaba, Lucas lo seguía de cerca, gruñendo suavemente cada vez que él abría un cajón o guardaba algo en su maleta. Cuando Santiago intentó acariciarlo, Lucas retrocedió y mostró los dientes. Tu perro está loco, Clara, y si no haces algo al respecto, lo haré yo. Lucas no está loco. Quizás eres tú el que tiene algo que esconder, Santiago. Mis palabras lo sorprendieron, pero rápidamente recobró la compostura. No empieces con tus paranoias. Sabes que hago esto por nosotros. Pero yo ya no creía en sus excusas. Cuando finalmente salió por la puerta, sentí un alivio inmediato. Lucas se sentó junto a mí, apoyando su cabeza en mi pierna, como si quisiera decirme que todo estaría bien. Con Santiago fuera de casa, decidí que era momento de actuar. Revisé nuevamente sus cosas y encontré otro recibo, esta vez de un restaurante en Valencia. Junto a él había un boleto de tren con fecha reciente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué haría ahora? No podía simplemente enfrentarlo sin pruebas más sólidas. Decidí seguirlo en su próximo viaje. Lucas parecía sentir mi determinación. Esa tarde, mientras preparaba un café en la cocina, lo observé caminar hacia la puerta trasera. Ladró una vez, como si me diera su aprobación silenciosa. Cuando llegó el día del viaje de trabajo de Santiago, esperé a que saliera de casa. Luego, tomé mi bolso, un vestido azul marino ceñido que me hacía sentir segura, y mis sandalias favoritas. Llevé a Lucas conmigo, no podía dejarlo solo, y sabía que de alguna manera él me protegería. Nos subimos al tren hacia Valencia, y Lucas se comportó de manera impecable. Mientras observaba por la ventana, sentí su presencia tranquilizadora a mi lado. Era como si él supiera que íbamos hacia algo importante. Al llegar, seguí a Santiago a distancia.
Lo vi entrar en un barrio residencial, donde tocó la puerta de una casa pequeña pero acogedora. Una mujer de cabello oscuro y dos niñas pequeñas lo recibieron con abrazos y besos. Mi pecho se contrajo de dolor. Esa noche volví al hotel donde me había hospedado. Lucas, como siempre, estuvo a mi lado, observándome con esos ojos profundos que parecían comprender todo. Mientras acariciaba su pelaje, dejé que las lágrimas cayeran libremente. La idea de que Santiago no solo me había mentido, sino que había creado una vida completamente distinta, era insoportable. Lucas se acercó más a mí, apoyando su enorme cabeza en mi regazo. Su calor me reconfortó de una manera que las palabras no podían. Gracias, Lucas. No sé qué haría sin ti, murmuré, enterrando mi rostro en su cuello. De vuelta en Alicante, me enfrenté a la realidad de lo que había descubierto. Santiago aún no sabía que yo sabía, pero eso no duraría mucho. Decidí que no merecía seguir viviendo en una mentira. Esa noche, mientras él dormía, empaqué sus cosas en silencio. Lucas, como siempre, estuvo a mi lado, vigilando cada movimiento. Cuando todo estuvo listo, dejé una nota sobre la mesa de la cocina: sé todo. No necesito más excusas. No vuelvas. Al amanecer, cuando Santiago despertó, encontró sus cosas en la puerta. Su rostro pasó de la sorpresa al enfado en cuestión de segundos. ¿Qué significa esto, Clara?, preguntó, alzando la voz. Lucas se plantó entre nosotros, gruñendo bajo pero amenazador. No era necesario que hablara. Mi silencio y la presencia firme de Lucas lo dijeron todo. Santiago tomó sus cosas y se fue, no sin antes mirarme con odio. Pero en ese momento sentí que finalmente recuperaba el control de mi vida. Con Santiago fuera de nuestras vidas, Lucas y yo comenzamos a establecer una nueva rutina. Salíamos a caminar por el paseo marítimo y poco a poco sentía que volvía a respirar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, me senté en la playa con Lucas a mi lado. Miré hacia el mar, dejando que la brisa despeinara mi cabello, y por primera vez en semanas, me sentí en paz. Lucas se echó junto a mí, sus patas estiradas sobre la arena. Observé cómo sus ojos seguían el movimiento de las olas, y me pregunté si, de alguna manera, él también sentía que este era un nuevo comienzo para ambos. Los primeros días tras la partida de Santiago fueron una mezcla de alivio y vacío. La casa, que antes se sentía pequeña y asfixiante, ahora parecía inmensa, con espacios que resonaban en un silencio que solo Lucas llenaba con su compañía. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de gratitud y admiración por su presencia constante. Una mañana, mientras barría la sala, me di cuenta de que Lucas me seguía con atención. Sus ojos oscuros parecían decir algo que yo no terminaba de entender. Me senté en el sofá, y él se acercó, apoyando su cabeza en mis piernas. Noté que una de las cicatrices en su pelaje era más visible bajo la luz del sol. Decidí inspeccionarlo más detenidamente. Tomé un paño húmedo y limpié su pelaje con cuidado. Mis dedos se movían lentamente por sus cicatrices, y cada una parecía contar una historia que jamás sería narrada. Lucas permanecía inmóvil, confiando plenamente en mí. ¿Qué habrás pasado, Lucas?, murmuré mientras terminaba de limpiar. En ese momento me prometí que, igual que él había estado ahí para mí, yo estaría para él. Decidí que necesitaba algo más que la rutina de casa para comenzar a sanar. Recordé que el paseo marítimo siempre había sido mi lugar favorito en Alicante. Tomé un vestido ligero de lino blanco, mis sandalias de cuero marrón, y salimos juntos, Lucas y yo, hacia la playa. El aire salado me despeinaba suavemente mientras caminábamos. Lucas trotaba a mi lado, despertando miradas curiosas por su tamaño y su presencia imponente.
Unos niños se acercaron para acariciarlo, y aunque al principio parecía desconfiado, pronto se dejó llevar, moviendo la cola con entusiasmo. Sentarme en la arena, con Lucas a mi lado, me devolvía la paz. Allí, viendo las olas romper en la orilla, decidí que era hora de reconstruir mi vida. Al día siguiente, mientras paseaba por el centro del pueblo, vi un cartel en la biblioteca local. Se busca ayudante. Me detuve frente al anuncio, dudando por un momento. Antes, Santiago siempre había minimizado mis habilidades, diciéndome que no era lo suficientemente buena para algo así. Lucas me miró, ladeando la cabeza como si supiera en qué estaba pensando. Respiré hondo y entré. La entrevista fue sencilla. La bibliotecaria, una mujer amable llamada Doña Carmen, me escuchó atentamente mientras hablaba de mi amor por los libros y mi interés en ayudar. Cuando me ofreció el puesto, sentí una mezcla de emoción y nervios. Por primera vez en años, iba a hacer algo solo por mí. Esa noche, mientras acariciaba a Lucas en el sofá, le susurré: «Todo esto es gracias a ti. Si no hubieras llegado a mi vida, no sé dónde estaría ahora». Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca, un hombre alto y delgado entró. Su presencia era imponente y sus ojos me resultaron familiares. Se presentó como Javier, un periodista local que buscaba información sobre familias antiguas de Alicante. Comenzamos a hablar y pronto la conversación se volvió más personal. Cuando mencioné a Lucas, su rostro cambió. ¿Un perro grande, oscuro, con cicatrices?, preguntó, sorprendido. Asentí y Javier me contó algo que me dejó helada. Hace años, hubo un caso de peleas de perros en la región y algunos animales fueron rescatados, pero nunca encontraron a todos. Esa noche, mientras acariciaba a Lucas, sentí un dolor profundo al pensar en lo que pudo haber sufrido. Una mañana, al salir de casa, encontré un sobre en el buzón. Dentro había una carta de Santiago. Decía que quería hablar conmigo, que se había dado cuenta de sus errores y que merecía una segunda oportunidad. Mi corazón se aceleró de rabia. ¿Cómo podía siquiera pensar que lo perdonaría después de todo? Rasgué la carta en pedazos y la arrojé a la basura. Lucas, como siempre, me miró con sus ojos sabios, moviendo levemente la cola. Como si supiera que había hecho lo correcto. Decidí llevar a Lucas al veterinario para un chequeo completo. Quería asegurarme de que estuviera bien después de todo lo que había pasado. En la clínica, el veterinario examinó sus cicatrices y comentó que algunas eran antiguas, pero otras más recientes sugerían que había sobrevivido a situaciones difíciles no hacía mucho tiempo. «Es un luchador», me dijo con una sonrisa. Cuando volvimos a casa, Lucas parecía más relajado, como si entendiera que finalmente estaba a salvo. Me senté en el sofá, y él se echó a mi lado, colocando su cabeza en mi regazo. Acaricié su pelaje mientras pensaba en lo mucho que habíamos avanzado juntos. Una noche, mientras dormía, Lucas comenzó a ladrar desesperadamente en la puerta. Me levanté de un salto, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Abrí la puerta y encontré una figura en la sombra, era Santiago. «Aclara, por favor, déjame explicarte». Lucas se interpuso entre nosotros, gruñendo con una ferocidad que nunca antes había visto. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme: «No tienes nada que explicar, Santiago. Vete». Él dio un paso atrás, sorprendido por mi reacción. Lucas continuaba gruñendo, dejando claro que no había lugar para él en nuestra vida. Finalmente, Santiago se marchó, y yo cerré la puerta con un peso menos en el pecho. Esa noche, abrazada a Lucas, supe que habíamos dejado el pasado atrás. Tras aquella noche en la que Santiago intentó regresar a mi vida, todo parecía haberse tranquilizado.
Lucas y yo retomamos nuestra rutina, paseos por la playa, mañanas en la biblioteca y tardes relajadas en casa. Sin embargo, la inquietud no me abandonaba. Sentía que Santiago aún no había terminado con sus intentos de interferir en mi vida. Un día, mientras caminaba con Lucas por el mercado de Alicante, noté que alguien me observaba desde lejos. Era una figura masculina, alta, con un sombrero que le cubría el rostro. Intenté ignorarlo, pero Lucas también parecía percatarse de algo extraño, manteniéndose cerca de mí y emitiendo un gruñido bajo. Al girarme nuevamente, la figura había desaparecido. Me convencí de que tal vez estaba siendo paranoica. Esa misma tarde, Javier, el periodista que conocí en la biblioteca, vino a devolver unos libros. Lucas, que normalmente era desconfiado con los desconocidos, se mostró sorprendentemente tranquilo en su presencia. «Parece que tu perro confía en mí», bromeó Javier mientras acariciaba a Lucas. Nos sentamos a hablar, y nuestra conversación derivó nuevamente hacia el pasado de Lucas. Javier me mostró unas fotografías antiguas que había encontrado mientras investigaba sobre las peleas de perros en la región. En una de ellas, reconocí un perro que se parecía mucho a Lucas. «Parece que tu amigo es un sobreviviente en toda regla, Clara. Ha pasado por mucho». Mis dedos acariciaron el pelaje de Lucas mientras escuchaba. Saber que él había sobrevivido a tanto me hacía admirarlo aún más. Una noche, mientras Lucas y yo estábamos en casa, escuché ruidos en el patio trasero. Mi cuerpo se tensó y Lucas inmediatamente comenzó a ladrar con fuerza. Al asomarme por la ventana, vi a alguien intentando abrir la puerta del patio. Tomé el móvil y llamé a la policía, mientras Lucas se colocaba entre mí y la puerta, sus ojos fijos en la figura que intentaba entrar. Cuando encendí la luz del patio, la figura se detuvo y salió corriendo. Aunque no pude ver su rostro, en mi interior sabía que era Santiago. La policía llegó poco después y aunque no pudieron encontrar al intruso, me aseguraron que vigilarían la zona durante los próximos días. Al día siguiente, fui a la comisaría para denunciar formalmente el incidente. Mientras esperaba mi turno, vi a un hombre sentado en un banco, con el rostro cubierto por sus manos. Era Santiago. Mi primer instinto fue irme, pero algo me detuvo. Me acerqué lentamente y cuando levantó la cabeza, vi la derrota en sus ojos. «Clara, no sabía que estabas aquí», dijo, evitando mi mirada. «¿Qué haces aquí, Santiago?», pregunté con frialdad. Él suspiró y, tras un largo silencio, confesó: «Mi otra familia me ha dejado. Se enteraron de todo y ahora estoy solo». Su confesión no me provocó lástima, sino una sensación de justicia. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. «Eso no es mi problema, Santiago. Te pedí que salieras de mi vida. Espero que ahora lo entiendas». Me giré y salí de la comisaría con Lucas a mi lado, dejando a Santiago hundido en su propia miseria. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucas estaba particularmente inquieto. Caminaba por la casa, olfateando cada rincón, como si algo lo preocupara. Me senté en el sofá y lo llamé. Él se acercó y colocó su cabeza en mi regazo, dejándome sentir su calor. Mientras lo acariciaba, me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado ambos. Lucas había dejado de ser un perro asustado y desconfiado, y yo ya no era la mujer que dependía de las mentiras de Santiago para sentirse completa. «Somos un buen equipo, ¿verdad?», le dije, sonriendo. Lucas respondió moviendo la cola, como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, Javier llegó con una expresión seria en el rostro. «Clara, necesito hablar contigo. Encontré algo sobre Lucas que puede interesarte». Sacó un sobre y me mostró un documento.
Era un registro veterinario antiguo que indicaba que Lucas había pertenecido a una familia en Valencia hace varios años. Lo que me dejó helada fue el nombre del dueño, Santiago López. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Javier me explicó que, según los registros, Santiago había adquirido a Lucas cuando era un cachorro, pero que el perro había desaparecido durante un periodo en el que Santiago supuestamente estuvo involucrado en actividades ilegales. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Lucas no solo era un sobreviviente, sino que también había sido testigo del lado más oscuro de Santiago. Esa noche no pude dormir. Miré a Lucas mientras descansaba a mis pies, y una mezcla de emociones me invadió: gratitud, dolor y una profunda sensación de responsabilidad. Sabía que debía protegerlo, no solo de Santiago, sino también de cualquier amenaza que pudiera surgir del pasado. Decidí que era hora de dejar Alicante y comenzar de nuevo en otro lugar. Sabía que sería difícil, pero con Lucas a mi lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Empaqué nuestras cosas, dejando atrás todo lo que me ataba al pasado. Javier me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en una ciudad costera cercana, donde nadie nos conocía. Lucas parecía emocionado durante el viaje. Su cola no dejaba de moverse, y su energía me contagiaba. Al llegar a nuestro nuevo hogar, abrí la puerta y lo dejé explorar. Verlo correr por el patio trasero me hizo sonreír. Esto es solo el principio, Lucas. Pero algo me decía que la historia aún no había terminado. La pequeña ciudad costera donde nos instalamos era tranquila, con casitas blancas y calles empedradas que descendían suavemente hacia el mar. La brisa salada acariciaba mi piel mientras Lucas trotaba feliz por el nuevo patio trasero, explorando cada rincón. Había algo liberador en empezar de nuevo. Había conseguido un trabajo en una librería local, una pequeña joya escondida entre las calles principales. Mis días transcurrían entre el olor a papel y las conversaciones con los pocos pero fieles clientes que acudían al lugar. Por las tardes, Lucas y yo caminábamos por la playa, y las noches se llenaban de una paz que no había sentido en años. Sin embargo, algo dentro de mí no estaba completamente en calma. Cada vez que Lucas se detenía de repente, olfateando el aire con inquietud, o cuando yo notaba una sombra fugaz entre las casas, sentía un escalofrío. Aunque había dejado atrás Alicante, parecía que el pasado aún nos seguía. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la librería, un cliente nuevo entró. Era un hombre de unos 40 años, con barba cuidadosamente recortada y un aire misterioso. Dijo llamarse Hugo y estaba buscando libros antiguos sobre historias locales. Lucas, que estaba echado a mis pies, levantó la cabeza al instante. No ladró, pero sus orejas se levantaron, como si estuviera evaluando al desconocido. Hugo notó su mirada y sonrió ligeramente. «Bonito perro. Parece que sabe más de lo que dice», comentó con un tono amable. No pude evitar sonreír, aunque había algo en él que me inquietaba. Su presencia me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Hugo regresó varias veces a la librería en las semanas siguientes, siempre preguntando sobre libros específicos. Aunque nuestras interacciones eran breves, había algo en sus preguntas que me hacía sentir que estaba buscando algo más. Una noche, al regresar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Era simple, sin dirección ni remitente. Al abrirlo, encontré una fotografía antigua, Lucas, cuando era un cachorro, junto a un hombre que reconocí al instante. Era Santiago. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado esa foto aquí? Lucas, como si sintiera mi ansiedad, se acercó y colocó su cabeza en mi regazo. Mientras acariciaba su pelaje, trataba de calmar mi mente.
¿Podría ser que Santiago aún estuviera tratando de controlarme, incluso desde la distancia? O quizás Hugo estaba más involucrado de lo que parecía. Al día siguiente, cuando Hugo volvió a la librería, decidí enfrentarlo. Mientras buscaba entre los libros, me acerqué con la fotografía en la mano. ¿Reconoces esto?, pregunté, mostrando la imagen. Hugo pareció sorprendido al principio, pero luego suspiró. No esperaba que lo encontraras tan pronto, Clara. Mi cuerpo se tensó. ¿Quién eres realmente? Él explicó que había trabajado como periodista investigando peleas de perros en la región hace años. Durante sus investigaciones, había descubierto el nombre de Santiago vinculado a ese mundo. Cuando supo de mi relación con él, decidió acercarse no para hacerme daño, sino para asegurarse de que tanto Lucas como yo estuviéramos a salvo. Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía ignorar la sensación de peligro que me envolvía. Esa noche, mientras Lucas y yo paseábamos por la playa, sentí que alguien nos seguía. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba pasos que se detenían cada vez que nosotros lo hacíamos. De repente, Lucas comenzó a gruñir y se puso delante de mí. En la penumbra, distinguí una figura acercándose. Mi instinto me decía que corriera, pero me quedé inmóvil, confiando en que Lucas me protegería. La figura se detuvo a unos metros de distancia. Era Santiago. A Clara, solo quiero hablar, dijo, levantando las manos en señal de paz. Pero no había paz en sus ojos, solo una mezcla de rabia y desesperación. Lucas no dejaba de gruñir, y yo sabía que no debía permitir que Santiago se acercara más. No tienes nada que decirme, Santiago. Te pedí que nos dejaras en paz. No puedo. Tú no entiendes lo que está en juego. Ese perro sabe demasiado. Su voz temblaba y por un instante vi algo que nunca antes había visto en él, miedo. Lucas no es solo un perro. Él es mi familia y no permitiré que lo lastimes. En ese momento, Santiago dio un paso hacia mí, pero Lucas saltó delante de él, mostrando los dientes. Santiago retrocedió, murmurando algo inaudible, y luego se dio la vuelta y se marchó. Esa noche no pude dormir. Sabía que la situación con Santiago no había terminado. Hugo vino a casa al día siguiente y juntos analizamos lo que sabíamos. Hugo me explicó que Lucas podía ser la clave para desentrañar los secretos más oscuros de Santiago y sus actividades pasadas. Mientras Lucas descansaba a mis pies, sentí una mezcla de gratitud y miedo. Él había sido mi salvador tantas veces, y ahora era mi turno de protegerlo. Decidí que era hora de enfrentar el pasado de una vez por todas. Con la ayuda de Hugo, planeamos cómo exponer a Santiago y garantizar nuestra seguridad. Pero en el fondo, sabía que este camino sería peligroso. Esa noche, mientras miraba a Lucas dormir, sus cicatrices bajo la luz de la luna parecían brillar como recordatorios de su fortaleza. No importa lo que venga, Lucas. Vamos a superarlo juntos. Pero algo me decía que lo peor aún estaba por llegar. La noche tras la confrontación con Santiago fue larga y llena de pensamientos oscuros. No pude dormir, la sensación de peligro era insoportable. Lucas, como siempre, permaneció a mi lado, alerta, observando cada sombra en la habitación como si pudiera detectar algo que yo no podía ver. Sabía que el tiempo se agotaba. Si no hacía algo pronto, Santiago encontraría la manera de hacernos daño, tanto a Lucas como a mí. Hugo me había ofrecido su ayuda, pero una parte de mí aún desconfiaba. ¿Realmente estaba de mi lado o tenía sus propios motivos ocultos? A la mañana siguiente, Hugo y yo discutimos nuestra estrategia. Había encontrado pruebas suficientes para vincular a Santiago con un círculo de actividades ilegales en el pasado.
pero necesitábamos algo más contundente para garantizar que no pudiera escapar de las consecuencias. Lucas es la clave, Clara. Las cicatrices de su cuerpo, los registros veterinarios, todo apunta a su implicación en las peleas de perros. Pero necesitas estar preparada. Si esto sale mal, él intentará vengarse. Sabía que Hugo tenía razón, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Lucas había sufrido suficiente y yo no permitiría que su pasado lo persiguiera más. Esa noche, decidí enfrentar a Santiago cara a cara. Con Hugo esperando cerca, llevé a Lucas al lugar que Santiago había mencionado en su última amenaza. Un viejo almacén cerca del puerto. Cuando llegué, el aire salado mezclado con el olor a óxido y humedad me hizo estremecer. Santiago estaba allí, esperándome. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y desesperación. Sabía que vendrías. No puedes esconderte para siempre, Clara, dijo, dando un paso hacia mí. Lucas se colocó inmediatamente delante de mí, gruñendo con una intensidad que me dio el valor para hablar. No me escondo, Santiago. Estoy aquí para terminar con esto. Santiago intentó justificar sus acciones, pero cada palabra que decía solo confirmaba lo que ya sabía. Él no tenía remordimientos. Lucas era solo un perro, Clara. Un medio para un fin. No sé por qué insistes en aferrarte a algo que nunca te pertenecerá. Lucas no es solo un perro. Es más leal y valiente de lo que tú jamás serás. Y hoy se hará justicia, respondí con firmeza. En ese momento, Hugo entró al almacén con 2 agentes de policía. Habían escuchado suficiente. Santiago intentó escapar, pero Lucas lo acorraló, bloqueándole el camino con su imponente presencia. Finalmente, fue esposado y llevado por los agentes. Mientras lo alejaban, sus ojos me miraron llenos de odio. Pero yo solo sentí alivio. De vuelta en casa, el aire se sentía más ligero. Por primera vez en meses, pude respirar sin sentir el peso del pasado sobre mis hombros. Lucas se tumbó junto a mis pies y mientras acariciaba su cabeza, sentí una profunda gratitud por todo lo que habíamos pasado juntos. Hugo me visitó al día siguiente para asegurarse de que estaba bien. Trajo consigo los documentos finales que confirmaban que Santiago enfrentaría cargos por sus crímenes. Es hora de que ambos sigan adelante, Clara. Lucas y tú merecen la paz. Las semanas siguientes fueron un proceso de sanación. Lucas y yo pasábamos las tardes en la playa, viendo el sol ponerse sobre el mar. Comencé a escribir sobre nuestra historia, usando las palabras como una forma de liberar todo lo que había guardado dentro. Un día, mientras paseábamos por el mercado, un hombre se acercó a Lucas y lo acarició. Este perro es especial, ¿verdad? Tiene una mirada que lo dice todo. Sonreí, sintiendo como una nueva chispa de esperanza nacía dentro de mí. Sí, lo es. Ha salvado mi vida más veces de las que puedo contar. Esa noche, mientras organizaba unas cajas viejas en el desván, encontré algo que me dejó helada. Un collar de perro antiguo con las iniciales LL. No era de Lucas, pero parecía haber sido hecho para alguien como él. Lucas me miró desde la puerta, ladeando la cabeza con curiosidad. Sentí que, aunque nuestro viaje juntos había llegado a un punto de calma, aún había secretos del pasado que esperaban ser descubiertos. Mientras sostenía el collar, una extraña mezcla de curiosidad y determinación me invadió. Sabía que nuestra historia aún no había terminado. Bueno, Lucas, parece que tenemos más aventuras por delante, le dije, sonriendo. Y él, moviendo la cola, pareció estar de acuerdo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.